Decíamos, el café está servido, nuestro invitado también. Él es Diego Martínez Bursaco, economista, director de MB Inversiones. Gracias, Luciana. Gracias, Diego, por estar presente, por aceptar la invitación. Un placer. Y la verdad que la primera pregunta es un poco nos sacudió, como bien decía Gustavo al principio, nos sacudió un poco esta semana porque hubieron noticias de todo tipo y calibre. Entonces la primera pregunta que te diría es, ¿y ahora qué? Después de la elección de Macri con respecto a Pichetto como vicepresidente, e incluso ayer viendo una inflación del 3,1 durante el mes de mayo, que movió un poco todas las variables y va a mover todas las variables. ¿Qué lectura hace de todo este contexto? Bueno, en primer lugar creo que la palabra clave que define todo esto es sorpresa, digamos, ¿no? Yo creo que el gobierno de Cambiemos en los últimos, diría, 45 a 60 días, ¿sí? Metió dos políticas sorpresivas que justamente generaron cierta estabilidad financiera. La primera, si se acuerdan, fue hace un mes y medio atrás, más o menos, cuando el Banco Central de la República Argentina dijo, bueno, a partir de hoy voy a poder intervenir discrecionalmente el mercado de cambios. Sí, sin respetar las bandas. Sin respetar las bandas, sí, porque fuimos probando varias veces de congelar las bandas, de achicar las bandas. Y fíjense lo que pasó, que tuvimos una estabilidad cambiaria de 45 o 50 días sin haber intervenido el mercado de contado ni una sola vez, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice eso? Que cuando la política es sorpresiva, los mercados generalmente tienden a reaccionar positivamente. Obviamente cuando hablamos de sorpresas de políticas económicas que van, digamos, en línea con la coherencia. Y lo que pasó el otro día con Pichetto también sorprendió positivamente. ¿Cuántos nombres se barajaban para el vicepresidente de Macri? Desde gente que hace poquito ni conocíamos hasta, digamos, pesos pesados de la UCR. Y sin embargo, lanzaron un Pichetto que descolocó positivamente al mercado y tuvimos un rally de acciones y bonos muy, muy fuerte. Obviamente veníamos de un nivel extremadamente bajo, muy castigado, pero bueno, a las claras habla que la suba más la consolidación y la multiplicación del volumen efectivamente ha cambiado al menos de cortísimo plazo, digamos, la expectativa de los analistas. Después, bueno, cuando baja la espuma, que es como decimos todos nosotros, bueno, después las elecciones se ganan con votos, porque Pichetto lo que asegura es gobernabilidad para los 4 años próximos si Cambiemos ser reelecto. Pero evidentemente las elecciones nuevamente se ganan con votos. Y bueno, creo que los mercados se van a seguir moviendo al compás de estas encuestas. Obviamente las encuestadoras deberán procesar esto. Y por más de que uno diga muchas veces, y las encuestas siempre le terminan pifiando, la verdad es que previo a los resultados electorales firmes, los mercados operan en consecuencia a las encuestas, ¿no? Entonces, muchas veces son un termómetro o el termómetro que tenemos los operadores más a mano para tratar de decidir qué se puede hacer con el dinero. El golpe de efecto que dio en esta presentación esta semana el presidente, al nombrarlo obviamente a Pichetto, dio la característica de un congelamiento o una condición de decir, bueno, cuidado que acá empezamos a ver un futuro distinto de lo que tenemos en este momento. ¿Crees que abrió el juego como para que realmente haya un proceso democrático más firme que en otras oportunidades a lo mejor no se veía? Sí, ojalá que vayamos hacia ese horizonte. ¿Cuántas veces escuchamos de que en la Argentina no había consenso necesario para definir 3, 4, 5 políticas económicas de largo plazo que pudiera dar estabilidad en las reglas del juego y una percepción de que Argentina busque el desarrollo económico a 15 años, digamos, ¿no? Y bueno, efectivamente, esta ampliación de Cambiemos hacia la pata peronista, si uno podría decir, bueno, por ahí tiene como objetivo final esta búsqueda de consensos. Y en Argentina, todos los que vivimos acá estamos tan acostumbrados a tener poco consenso en todas las cosas, es que por eso nos sorprende hasta positivamente y somos algo incrédulos ante esta decisión, digamos, ¿no? Cómo realmente la dirigencia política va a actuar efectivamente después del 11 de diciembre, si va a haber consensos con matices, lógicamente, pero si va a haber consensos para estas políticas de Estado. Diego, yo voy a seguir con el tema económico en este sentido. Vos hablaste de sorpresa, se habló de credibilidad, en fin, digamos, los problemas, a pesar de todo esto, de la sorpresa y todo esto, los problemas están tal cual como estaba la semana pasada, exactamente igual. Y vos, yo te leí en muchas notas, vos tenés de alguna forma algún diagnóstico con respecto a cuáles son los problemas de base que tiene la Argentina y cómo podemos llegar a solucionarlos. Sí, yo muchas veces trato de
de hacer un paralelismo entre lo que le pasa al país con lo que nos podría pasar a nosotros individualmente con nuestro presupuesto familiar, digamos, ¿no? Y el problema de base de la Argentina es que permanentemente gastó por encima de sus posibilidades, y cuando vos gastás muy por encima de las posibilidades y no encontrás fuente de financiamiento, los problemas más temprano que tarde llegan, digamos, ¿no? En Argentina lo que pasó obviamente fue que se desapareció el crédito externo, y Argentina tuvo que ir a un equilibrio primario fiscal muy forzoso, muy a los golpes y muy doloroso en términos del poder económico del bolsillo, de los planes de inversión que tenía una pyme, de las tasas de interés que tenemos para refinanciar el capital de trabajo. Todo esto es consecuencia de hacer este intento de equilibrio fiscal primario de manera forzosa a partir de un requerimiento muy claro que es de nuestro prestamista de última instancia, ¿no? Tal cual. Y decía el paralelismo con nuestro presupuesto familiar individual, porque cuando nosotros no nos alcanzan los ingresos que generamos mensualmente, nos gastamos permanentemente por encima de las posibilidades, porque hay que pagar la tarjeta de crédito. Y llega un momento que si seguimos gastando, la tarjeta de crédito nos come los intereses. Y bueno, en un momento tenemos que entrar en el veraz, digamos, bancario, porque no podemos atender más nuestras deudas. Y el golpe es mucho más fuerte, digamos. Entonces Argentina creo que tiene que hacer una lectura muy, muy importante de el gasto público, el Estado en el peso de la economía y en los incentivos que genera al sector privado como conjunto y también a las personas que dependen del Estado, digamos, es un condicionamiento muy grande para avanzar a un país previsible. ¿Por qué? Porque el sector privado cada vez se siente más asfixiado para que paguen impuestos que nunca terminan de alcanzar, digamos, para cubrir todos los gastos del Estado. Y aparte, todas las personas que dependen del Estado tienen una distorsión de los incentivos, porque vos fíjate que hay personas que tienen 3, 4 planes sociales, que no digo que no los necesiten, pero si vos no le pones objetivos concretos, fecha de vencimiento a eso, los capacitás, los acompañás, les generás el incentivo de ir a buscar empleo, de que pueden crecer, de que no pueden depender solamente del Estado, sino que deben buscar algo que los haga felices, libres y que aparte, digamos, los haga sentirse íntegros como personas. Bueno, entonces ahí vamos a tener un problema, digamos, ¿no? Vos tenés que generar incentivos. Consenso e incentivos son las dos palabras claves que nos puede sacar de largo plazo. Adicionalmente a eso, la educación que tenemos que brindarle desde el Estado y desde la actividad política y económica, la gente tendría que empezar a reaccionar. Sin duda. Bueno, Diego, quedaron muchas cosas pendientes, pero hay dos en donde queríamos hacer la base fundamental, porque habló Gustavo y contigo hablaron de educación financiera. Y una de las cosas que primero nosotros hablamos con la gente que viene y nos invita, que invitamos y empezamos a hablar de estos temas, es siempre, ¿en dónde vamos? ¿En dónde depositamos los ahorros? ¿Vamos al dólar o vamos al plazo fijo? Siempre terminamos en eso. Sin embargo, hay otras alternativas que tienen que ver con el ahorro y tiene que ver con la educación financiera. Sí, sin duda. La educación es el cimiento de prosperidad de cualquier sociedad y la educación financiera es el cimiento de calidad de vida, digamos, ¿no? Para la prosperidad económica de cada uno. A ver, hay muchos prejuicios con el mercado de capitales. En Argentina, digamos, tendemos siempre a castigar al capitalista, al empresario, al que gana dinero, al que genera riqueza, digamos, ¿no? Y también a aquel que genera un ahorro y que lo trata de invertir. Obviamente que parte de la ignorancia financiera, en el buen sentido, tiene que ver con que nos quedamos siempre con lo más básico, el plazo fijo, la compra de dólares porque nos sentimos seguros y eventualmente si tenemos algún patrimonio un poco mayor, compramos un departamento y lo ponemos a alquilar. Los ladrillos son ladrillos, digamos, ¿no? El gran problema es que a lo largo de la historia, todo ese tipo de inversiones, digamos, permanentemente han perdido contra otras inversiones que obviamente han sido mucho más rentables, como por ejemplo las acciones argentinas, ¿sí? Hace poco presenté un informe donde tomé como punto de partida febrero del año 2002, cuando salimos de la convertibilidad, y comparé la evolución del índice Merval, que es el índice de acciones más representativo del mercado argentino, contra la inflación, contra lo que me hubiera dado un plazo fijo y reinvertirlo durante 30 meses, durante cada 30 días, y contra haber comprado dólares, ¿sí? Y el único instrumento que le gana a la inflación son las acciones. Y no solo le gana, sino que triplicó el poder adquisitivo que hubiéramos obtenido, ¿sí? A través de una estrategia de largo plazo. ¿Qué quiero decir con esto? Tenemos que romper esos prejuicios, tenemos que llevar a la gente, al ahorrista común, a que conozca el mercado de capitales, que entiendan dónde está invirtiendo.
¿sí? Los riesgos son fundamentales porque todos tenemos perfiles de riesgo diferentes, somos personas distintas, buscamos otros objetivos distintos, diferentes, pero que hay otras oportunidades. Y dentro de ese abanico podemos invertir algo en bonos, algo en acciones, algo en plazo fijo, algo en dólares, y el que tiene un poquito más de poder adquisitivo, algo en ladrillos. Y hoy también la tecnología y la globalización nos permite invertir desde Argentina también en activos extranjeros de una manera relativamente fácil. Sí, nos limitamos. Somos limitados, digamos. Siempre vamos a lo más seguro, tal vez porque por el mismo país en donde estamos, que siempre el dólar era lo más seguro y si no, anda el plazo fijo. Y lo otro es mucho más riesgoso, no vale la pena. El inversor argentino es más tradicionalista sí, que no entra en la sofisticación, como dice y no está la educación tampoco. No, claro, por eso. Entonces, claro. Hay que abrir el juego en cuanto a lo que es la educación financiera. Y en eso también el propio Banco Central, la Bolsa. Todas las instituciones tienen que participar y tienen que bregar por ese objetivo. Sí. Nos condiciona la coyuntura pendular de nuestra economía y también nos condiciona la falta de conocimiento. Claro. Entonces, lo que estamos de este lado, tenemos que trabajar mucho en poder compartir el conocimiento, nuestras experiencias y hacer valer, digamos, nuestra sabiduría en este tema puntual para ponerlo a merced de la sociedad. Yo no quiero perdernos la oportunidad de tenerte acá y no preguntarte y que vos le hables un poco a la juventud, porque hay mucha juventud que nos está mirando. ¿Cómo tiene que ver esa juventud de aquí a 30 años cuando se jubile con este panorama que tenemos actual? Sí, yo, sé que hoy los millennials ¿sí? están pensando más en viajar, en no tener una propiedad privada, en no preocuparse por su futuro financiero, pero tarde o temprano, y es algo no un síntoma solamente de la Argentina, sino del mundo, es que la jubilación, digamos, en cualquier país del mundo, y más en un país como Argentina, porque tenemos un sistema previsional que está muy frágil, no nos va a alcanzar para mantener nuestro bienestar y calidad de vida cuando queramos retirarnos, digamos, ¿no? Y bueno, y yo sé que mucha gente que por ahí ahora disfruta de las mieles del éxito porque te va bien profesionalmente, porque tenés otras aspiraciones y todo, no piensa en el retiro, lo ve algo como demasiado lejano. Y tarde o temprano no llega a ese retiro. Y para hacerlo de una manera más armoniosa, que no sea un golpe para nuestras aspiraciones y para nuestra calidad de vida, tienen que pensar hoy, de acá a 30 años, en prepararse para el retiro. Y no depender de la jubilación, ¿sí? La jubilación va a representar, o tiene que representar una parte muy mínima de los ingresos que yo voy a contar cuando me retire, ¿sí? Si no, realmente la vamos a pasar mal, ya a nivel no país, a nivel personal y a nivel de nuestra familia. Entonces, cuanto antes empecemos, mejor es para planificar nuestro retiro financiero. Eso es lo que hablabas al principio también con respecto a lo que es educación financiera, ¿no? Porque, digamos, hablábamos antes de empezar el programa, mis padres no hablaban en ese momento de lo que era una jubilación privada. No existía eso, no existía. O sea, viene posterior y mucho después, y uno va tomando conciencia. Lo que pasa es que, como bien decís en un momento, es aquellos que tienen 25, 30, 35 años, como ven la jubilación de aquí lejísimo, entonces las preocupaciones son otras. Y yo lo que les quiero decir es que yo ya pasé toda esa etapa, los años llegan. Y entonces, si uno no está preparado para eso, se sufre. Seguro. Se sufre. Entonces, si se puede evitar ese sufrimiento, hay que educarse. ¿Con quiénes? Con los que saben. Con aquellos que saben manejar un portfolio, que saben manejar una forma de inversión. Hay que prepararse. Sin duda. Pero hay que preparar a la gente para eso. Sin duda. Y como política de Estado también debe haber un impulso. Creo que hubo ciertas señales que fueron favorables. Si se quiere, por ejemplo, poder deducir impositivamente aquel que invierte los fondos de retiro. Bueno, acá tenemos que pensar en esos inversores de largo plazo. Desde que desaparecieron las AFJP y que uno también podía optar por aportes voluntarios a las AFJP, que podía, digamos, aportar más de lo que la ley nos decía. Bueno, fíjense la falta de ese tipo de inversión planificada de largo plazo que tenemos y las consecuencias para nuestro mercado. Es decir, que todos somos parte interesada, digamos, ¿no? El ahorrista, que es el que tiene el capital como para planificarse a largo plazo, y también los que trabajamos en los mercados de capitales, que queremos que esto crezca, que se desarrolle y que sea el medio que canalice el ahorro
y el financiamiento barato para la prosperidad del país. Tal cual. Y lo único que nos faltaría es que la carga impositiva que hay Bueno. hoy por hoy te ayude para poder hacer planificación a futuro, ¿no? Volvemos al comienzo Tal de la cual. charla. Tal Si cual. hay déficit fiscal es imposible bajar impuestos. Exacto. Sí. Sí.